Yo soy el doctor Francisco Rafael Guzmán Facundo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy voy a presentar los resultados del trabajo de investigación, intervención para reducir la intención del consumo de alcohol, tabaco y marihuana en adolescentes fronterizos. Los autores ustedes los pueden ver en pantalla, que son parte del equipo y del cuerpo académico de prevención de adicciones de nuestra facultad. Sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas actualmente constituyen un problema relevante de salud pública a nivel mundial. Datos internacionales muestran que la droga de mayor consumo es la marihuana, donde se estima que cerca de 209 millones de personas la han consumido. En términos del consumo de alcohol, se estima que 2.300 millones consumen esta sustancia y en relación al tabaco, el 22.3% de la población del mundo consume tabaco y se han observado diferencias entre hombres y mujeres, destacando todavía mayor consumo en los hombres. Sin embargo, en mujeres cada vez se está incrementando. En México, bueno, los datos no son muy diferentes. Ha observado el consumo también importante en la población mexicana. Sin embargo, una población que está vulnerable a las consecuencias que provoca el consumo de estas sustancias y a pesar de las consecuencias que provocan, se han observado datos importantes, donde se observa que en los adolescentes de 12 a 17 años, el 39.8 consume alcohol, tabaco 4.9 y marihuana el 2.6% de estos adolescentes. En Baja California, que es una zona fronteriza, específicamente en Mexicali, hay condiciones que incrementan la vulnerabilidad del consumo por las características de las zonas fronterizas, donde se ha observado que pues, específicamente en estudiantes de preparatoria y secundaria, el 71.2% consumen de esta sustancia y el 39.6% ha consumido tabaco en relación al consumo de marihuana, el 13% ha consumido marihuana. De tal manera que vemos la magnitud del problema, donde vemos el riesgo que tienen estos adolescentes a experimentar las consecuencias que provocan estas sustancias. Y bueno, creemos la necesidad o la urgencia de tener programas preventivos para reducir el consumo de drogas en adolescentes, la necesidad de intervenciones que estén realmente basadas en evidencias y por la alta vulnerabilidad que existe en Baja California, bueno, se requieren programas efectivos y uno de estos programas que se ha observado que muestran efectividad y que han estado basados en evidencia es el proyecto ALERT. De tal manera que los resultados han permitido observar reducción del consumo de alcohol, tabaco y marihuana en adolescentes de Estados Unidos y también de Chile. Es relevante destacar que la teoría de la conducta planificada es utilizada como un fundamento teórico para la intervención, donde ha mostrado que el utilizar teorías que guían las intervenciones, pues muestran mejor efectividad. De tal manera que en base a esto creemos que como personal de enfermería tenemos que tener intervenciones preventivas para el consumo de estas sustancias, dado que somos el personal idóneo para la prevención del consumo de drogas. De tal manera que nuestro objetivo principal es determinar el efecto de la intervención del proyecto ALET para reducir la intención del consumo de alcohol, tabaco y marihuana en adolescentes de la frontera norte de México. También bajo dos hipótesis. Por una parte, pensamos que la intervención proyecto ALED genera una mejora en las creencias y actitudes, así como de las normas objetivas y el control conductual del consumo de alcohol, tabaco y marihuana en el grupo experimental, más que en el grupo control. Y la hipótesis 2 es que la intervención del proyecto ALED tiene el potencial de disminuir la intención del consumo de alcohol, tabaco y marihuana en el grupo experimental. Es un estudio de tipo cuasi experimental, con una intervención, por supuesto, adaptada a la cultura de la frontera norte de México. Cabe mencionar que antes, aquí solamente presentamos la efectividad, pues tan previo a mostrar la efectividad, se hizo una adaptación cultural de la intervención del proyecto ALERT, particularmente en estos adolescentes que viven en la frontera. Se contaron con dos grupos. Un grupo experimental con 49 participantes y un grupo control con 44 participantes. De tal manera que la asignación de los grupos fue aleatoria y bueno, fueron estudiantes de bachillerato, como ya lo mencionaba, de Mexicali, Baja California. Se hicieron mediciones antes y posterior de la intervención. Utilizamos estas dos encuestas, las encuestas de actitudes y conductas para estudiantes del proyecto ALE, pero también se utilizó la escala de medición de las intenciones del uso de drogas, el EMUD, que ha sido diseñada en México por Rodríguez y se ha utilizado ya por investigadores por enfermería en diferentes poblaciones en nuestro país, que ha mostrado confiabilidad muy adecuada.
Se hicieron 5 sesiones de 120 minutos, perdón, enfocadas a modificar las creencias y actitudes frente al consumo de droga, aparte de las normas objetivas y el control conductual y de las intenciones. Posteriormente, bueno, se hizo a través de modalidad en línea debido a la pandemia del COVID. Se tomaron todos los cumplimientos de ética en términos de la Ley General de Salud en materia de investigación. Los datos, una vez terminada la investigación, se hizo el análisis a través del SPS. Principalmente se utilizó la prueba no paramétrica de Wilcoxon para ver los efectos antes y después de la intervención de los conceptos que nosotros utilizamos, que son basados en la teoría de la conducta planificada. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, en relación a la distribución de la muestra, fueron adolescentes de 15 a 18 años, la mayoría fueron mujeres con el 61.2%, el 51% informó haber consumido ya alcohol, 12.2% tabaco y 4.1% marihuana. Sin embargo, no hubo diferencias significativas antes de la intervención, donde se observó la homogeneidad de los adolescentes en términos de sus características y el consumo de sustancias. Para probar la primera hipótesis que mencionaba para ver si había mejoras en los conceptos de creencias, actitudes, normas objetivas y control conductual, en esta tabla vemos las creencias del consumo de alcohol y tabaco y marihuana. A los adolescentes se les preguntó: ¿cuánto crees que los jóvenes de tu edad pueden dañarse si consumen alcohol, tabaco, marihuana? Observamos que las creencias de las consecuencias o los conocimientos de las creencias de las consecuencias se incrementaron después de la intervención en el grupo experimental, donde observamos que las medias se incrementaron. Del pretest al posttest se incrementaron las medias con una diferencia significativa para el consumo de alcohol, tabaco y marihuana. De tal manera que podemos ver que los dos muestran un aumento significativo de las creencias después de la intervención. Cabe mencionar que no hubo diferencias significativas en términos de las normas subjetivas en estos adolescentes, en el grupo experimental, tampoco en el grupo control. Sugerimos que es posible que no se hayan dado esa sugerencia por la cuestión de la pandemia, pero también creemos que es importante continuar estudiando y validando las estrategias que están utilizando para probar los efectos de este concepto. En términos del control conductual, también observamos diferencias significativas solamente para el consumo de tabaco, es decir, que después de la intervención se desarrollaron habilidades en adolescentes para resistir el consumo de tabaco en situaciones de riesgo. Observamos diferencias significativas en este sentido, donde hubo reducciones importantes en manejar estas situaciones de riesgo solamente para el consumo de tabaco. Obvio, también observamos diferencias en relación al consumo de alcohol y marihuana. Creemos que también estos efectos es posible que se deban a que los jóvenes perciban mayor situaciones de riesgo en relación al tabaco por ser por ser la droga de mayor acceso, pero creemos que hay que continuar investigando para ver los efectos y las estrategias en términos del alcohol y marihuana en estos adolescentes para ver qué es lo que estrategias podemos mejorar en términos con la investigación. Y finalmente, los hallazgos apoyan la segunda hipótesis, donde muestran que la intervención tiene un efecto potencial para reducir las intenciones, y efectivamente pudimos ver de forma general que las intenciones del consumo de tabaco, alcohol y marihuana se disminuyeron después de la intervención de, de 8.9 a 3.4, con unas diferencias altamente significativas, de tal manera que la intervención reduce las intenciones del consumo de alcohol y tabaco. Tiene ese potencial de reducir las intenciones. Y bueno, esto de alguna manera observa que los enfoques preventivos específicos que pueden abordar percepciones de riesgo pueden mejorar, bueno, los resultados en términos del consumo de estas sustancias, y sobre todo cuando están guiados por modelos teóricos. Esto se favorece mucho más. En conclusiones, la intervención del proyecto ALED mostró la efectividad en mejorar las actitudes y creencias sobre los daños de alcohol, tabaco y marihuana, así como un impacto positivo en el control conductual hacia el consumo de tabaco. Sin embargo, no se lograron cambios significativos en las normas subjetivas, como ya lo mencionamos, y tampoco en el control conductual de alcohol y marihuana, pero sin embargo, estos resultados resaltan la necesidad de adaptar las estrategias educativas para abordar mejor las presiones sociales y las habilidades de control, y esto en base a futuras investigaciones que podemos seguir realizando para probar la efectividad de esta intervención. Y además, bueno,
La intervención redujo las intenciones de consumo de esas sustancias, respaldando la hipótesis 2 y sugiriendo que los programas bien estructurados, por supuesto, pueden impactar positivamente en los adolescentes y en los jóvenes de nuestro país. Por su atención, yo les agradezco muchísimo y estamos en contacto para cualquier duda o aclaración. Que tengan excelente tarde y feliz estancia en la ciudad de Saltillo.